quieres cambiar el mundo, empieza cambiando tu vida. Si quieres cambiar tu vida, empieza cambiando tu. Diseñar nuestra vida es una de las mayores aventuras. Da el salto para crear más impacto en el mundo y más libertad en tu vida. Vida. Radio Vida Revolucionaria. Educación real para emprender con propósito. Con Marcos Vázquez. Hola emprendedores, bienvenidos a una nueva entrevista de Radio Vida Revolucionaria. Hoy tenemos a Gonzalo Ruiz Utrilla, todo un ejemplo sobre cómo desafiar los convenios sociales, cómo pensar diferente, lanzar proyectos propios, invertir en los proyectos de otros e incluir aventura en nuestras vidas. Con Gonzalo hablamos sobre cómo se hacen ricos los ricos y cómo un libro del que hablaremos en la charla le cambió la vida, cómo cuestionar los convenios sociales, estrategias para invertir y qué activos o sectores tienen más potencial de crecimiento, Singularity University y tecnologías exponenciales, ideas para lograr la inmortalidad y mucho más. Es una charla súper interesante, estoy seguro que te va a dar una perspectiva diferente sobre lo que es posible, así que no te la pierdas. Pasemos a la entrevista. Hola Gonzalo, bienvenido a Radio Vida Revolucionaria, un placer de verdad hablar hoy contigo. ¿Cómo te va todo? Muy bien, Marcos, encantado también de estar aquí contigo en tu maravilloso blog. Oye, perfecto. Mira, para los que no te conozcan, cuéntanos para empezar un poco sobre ti, un resumen de tu historia y a qué te dedicas actualmente. Vale, pues mira, Marcos, yo últimamente suelo empezar mis ponencias comentando que soy un superviviente de Internet. Si algo me considero orgulloso es de haber emprendido desde hace 12 años, empezando en 2005, haber creado varias empresas y no haberme arruinado, ¿no? Y haber aprendido mucho, sobre todo, por el camino. Digamos que en un resumen rápido podría decirse que soy un ingeniero de telecomunicaciones, empezó una empresa de contenidos en 2005 en Internet, que esa empresa fue bastante bien y que diversifiqué las ganancias que obtuve en esa empresa, en vez de invertir en una casa, en viajar mucho, en crear otras empresas y en formarme mucho. Y bueno, pues en estos 12 años, pues algunos de los hitos que más me gusta comentar es pues, mi asistencia a Singularity University en California, en las instalaciones de la NASA, pues haber completado un Ironman, ¿no? Haciendo mucho deporte y pues haber visitado más de 70 países. Interesante. Vamos a hablar de varias de estas cosas que mencionas, pero empecemos por el principio, ¿no? Porque yo creo que por lo que entiendo, por lo que hablamos, por lo que veo en tu blog, hubo quizás un cambio, que no sé si fue el único, pero quizás fue algo, tú destacas como algo importante, ¿no? Que fue conocer a Robert Kiyosaki, pues más o menos por estas fechas, por 2005. Robert, para quien no lo conozca, es el autor de Padre Rico, Padre Pobre, y dices que tuvo una gran influencia, ¿no? Allí por esas fechas, por el 2005. Cuéntanos qué impacto tuvo esto en tu vida y en la forma que quizá veías el mundo. Pues una influencia total. Ese libro, la verdad que yo siempre digo que me marcó y me cambió la vida. La gente a veces se ríe, pero es que es totalmente cierto. Yo desde muy pequeño, pues era una persona muy curiosa, muy buen estudiante, que intentaba pues siempre sacar un 10 en todo y conseguir pues al final una carrera y un trabajo, ¿no? Pero había detrás de todo esto pues el objetivo de querer ser rico, querer vivir bien, ¿no? Conseguir ese bienestar perpetuo. Y siempre le preguntaba pues a mi entorno, oye, ¿cómo se hace uno rico? Obviamente, pues como ellos no lo eran, pues las respuestas eran erróneas, ¿no? Trabaja mucho, estudia mucho, y esas realmente, pues luego te das cuenta que no son las formas para alcanzar tus objetivos en la vida, ¿no? Padre Rico, Padre Pobre es un libro que te explica muy claramente cómo se hacen ricos los ricos y cómo consigue la gente que tiene poder o que tiene unas vidas más libres y que consiguen más objetivos, conseguirlo, ¿no? Y la verdad que en ese momento, en 2004 2005, cuando estaba trabajando como jefe de proyecto en una posición bastante buena en IBM, ¿no? En la empresa de informática, pues después de leer el libro dejé el trabajo y empecé un blog que se llama Canguro Rico, cangurorico.com. Es un homenaje a este libro de Robert Kiyosaki, donde, bueno, intento comentar cómo fue mi camino de iluminación por su parte y comentar sus enseñanzas, cómo las apliqué yo, ¿no? Robert Kiyosaki cuenta, dice, bueno, pues tú para poder, digamos, tener una libertad financiera y no depender de un trabajo, lo que tienes que hacer es crear activos y poder monetizarlo y vivir de lo que te dan tus activos. Y él hace casi siempre los símiles con el real estate, con la compra de casas.
Si tú compras casas, las pones en alquiler y te van a dar una renta. Bueno, pues yo vi ese símil en Internet y dije, bueno, pues si una casa realmente al final es una parcela, que es como un dominio, la casa es la página web y el alquilar la casa es alquilar este espacio en la web para publicidad. Y así creé mi primera empresa que se llama Blogsfarm, que ahora se llama tendencias.com, que realmente era al final una red o un conjunto de casas en Internet, que son las webs, que se monetizan con publicidad. Interesante. Además, tuviste ahí una gran visión, ¿no? Porque extrapolaste pues, ese mensaje de Robert, que como dices, estaba más basado en el mercado inmobiliario y te lo llevaste al mundo digital. De hecho, si hubieras empezado con el mercado inmobiliario en 2005, hubiera sido una mala decisión, seguramente, ¿no? Y cuéntanos qué grandes lecciones podrías destacar de esta fase de lanzamiento de proyectos digitales. Si tuvieras que resumir, pues, no sé, 2, 3 grandes lecciones. Pues mira, lo primero de todo, un poco contestando a lo que dices antes, realmente el agudizar el ingenio fue un poco por necesidad, porque obviamente en el mercado inmobiliario no podía empezar porque no tenía ningún dinero. Entonces decía, claro, qué bien esto de comprar casas cuando tienes dinero y luego te dan una renta, pero ¿y si no tienes dinero? Entonces, bueno, un poco el empezar en Internet fue decir, bueno, una web no me cuesta nada crearla, ¿no? Entonces yo puedo crear la web, soy ingeniero y tengo esa formación, puedo manejar los sistemas, puedo más o menos aplicarle un poquito de diseño, y además puedo escribir el contenido, ¿no? Si he conseguido estudiar Teleco, digo yo que sabré escribir sobre recetas de cocina o sobre decoración. Y entonces, bueno, pues así fue, ¿no? El comienzo. Y un poco las lecciones que aprendí con ese libro fue a cuestionar, sobre todo cuestionar la realidad y cuestionar lo que nos dicen. Ahí te das cuenta de que todos parece que seguimos un punto de vista común que te dice la sociedad, pero no sé de dónde sale realmente, ¿no? Este tipo de consejos como cómprate casa, endeúdate, cómprate un buen coche, ten una buena posición, y que una buena posición significa estar trabajando 10 horas al día explotado, programando en traje y corbata. Son unas cosas que realmente cuando las piensas dices, ¿pero quién nos ha engañado? ¿Realmente esto funciona así? ¿No sería mejor hacer lo más productivo posible, gestionar tu tiempo muy bien y vivir todo tipo de experiencias que además te van a hacer conocer a gente muy interesante que ha podido salir de esta rueda de cosas comunes? Y al final aprendes y dices, es que si hago lo que hace la mayoría de la gente, seguramente voy a conseguir los resultados de la mayoría de la gente. Y yo no quiero esos resultados, yo no quiero estar agobiado por conseguir el trabajo, porque tener solo una fuente de ingresos y tener que estar con mi jefe haciéndole caso todo el día. Yo quiero hacer mis propias cosas, tener varias fuentes de ingresos, ser muy independiente y sobre todo aprender de muchas cosas, ¿no? De países, de culturas, de personas, de deportes, de experiencias. Eso es un poco lo que más me llamaba la atención. Muy bien. También está la otra parte, ¿no? Seguramente cuando empiezas, pues muchas veces, como dices, es muy difícil encontrar esos mentores, sobre todo cuando hablamos del mundo de Internet, cuando tenemos esa visión diferente que tú lograste, ¿no? Influenciada en parte por Kiyosaki, seguro que por otra mucha gente. Pero ¿qué errores crees que cometiste en el lanzamiento de esos proyectos o que quizás harías de otra forma si volvieras a empezar? Pues hubo tantos, madre mía, por eso te digo que soy un poco superviviente, ¿no? Hubo bastantes aciertos, pero también hubo muchos fallos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la calidad de lo que lanzaba. En ese momento, digamos que llevado por una euforia de que las cosas funcionaban, pues a veces me metía en demasiados proyectos que no daba una calidad suficiente como para que se monetizaran mejor. Pues, por ejemplo, mi primera empresa de contenidos online pues no tenía un nombre, digamos, que fuera muy vendible, o no tenía un diseño que fuera muy vendible. Y bueno, pues al final lo que hacía era, como conseguía aumentar la audiencia y como conseguía aumentar las ganancias, no me centraba en explotarlo un poco más. Quizá exploté demasiado la ley de Pareto en cuanto la ley de Pareto dice, ¿no?, que con el 20% del esfuerzo se consigue el 80% de las ganancias. Yo iba un poco más allá y iba, a lo mejor al 10% del esfuerzo consigue el 70% de las ganancias. Pero al cabo del tiempo, esto te hace no enfocarte demasiado en un proyecto y estar abierto a demasiados proyectos. Y eso a veces pues hace que algunos proyectos se te caigan. Por el lado contrario, también te abre mucho la mente, ¿no? Pero a veces esa distorsión te hace volverte un poco loco, ¿no? Y te hace también preguntarte otras cosas, ¿no? De decirte, pero ¿tiene que ser todo tan frenético? ¿Se puede un poco vivir más calmado también? ¿Se puede plantear otro tipo de vida que no sea
conseguir cosas. Digamos que en una primera etapa de mi vida encontré como una especie de iluminación en la que veía infinitas posibilidades, pero luego me pregunté si esas infinitas posibilidades realmente son las que te van a hacer feliz y no es mejor un poco el disfrutar de cada cosa, ¿no? Y del camino también. Sí, bueno, yo justo escribía en el último artículo el tema del equilibrio, ¿no? Que también un gran debate sobre cómo alcanzarlo. Pero bueno, sigamos avanzando y vamos a ir tocando estos temas. Yo creo que la siguiente fase de tu vida, ¿no? Por lo que entiendo, pues empezaste eso, creando tú cosas con tus aciertos y tus errores, como siempre. Y después también pasaste, de alguna manera, a invertir en proyectos de otros. Muy orientado a lo que se llaman tecnologías exponenciales. Y antes de hablar de esto, cuéntanos qué son tecnologías exponenciales. Vale, pues un poco siguiendo con el hilo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Un poco esta obsesión de crear cosas que lleva al final a seguir este mantra de padre rico, padre pobre, ¿no? Es decir, todas las ganancias que voy obteniendo, lo que quiero son generar activos que me permita tener más seguridad en el futuro y mayor bienestar, ¿no? Perpetuo. Entonces, ¿cómo consigo esto? Pues obviamente comprándome un coche y que gaste dinero, pues no. Comprándome una casa que gaste dinero y luego se devalúe, tampoco, ¿no? Entonces, al final, mis inversiones siempre iban orientadas a intentar tener participaciones en empresas que dieran dividendos o tuvieran futuras plusvalías por crecimiento, o crear yo mismo otras empresas, o al final invertir en educación, ¿no? Para poder tener más conocimiento, quizá más contactos, más posibilidades de hacer crecer este volumen de activos. Entonces, bueno, un poco llevado por este afán de crecimiento también personal, ¿no? Y de aprendizaje, llegué en 2013 a Singularity University. Singularity University es un programa que se realiza, un programa educativo que se realiza en las instalaciones de la NASA en California y que, bueno, tú allí asistes a una serie de conferencias de primer nivel con gente que las imparte como pues, la neuróloga jefa de los astronautas de la NASA, algún premio Nobel de Economía, de Física, el director, por ejemplo, de cibercrimen del FBI. La verdad que son ponentes de primer nivel. Y los alumnos también, ¿no? Los alumnos que van allí, la verdad que te encuentras con compañeros como el ministro de Economía de Singapur, un vicepresidente de Merrill Lynch, el fundador de alguna startup enorme, ¿no? Que ha sido vendida por miles de millones. Y la verdad que te coges un poco más en perspectiva también cómo piensa esta gente. Y al final, bueno, te hago esta introducción porque Singularity University está enfocada a estudiar la exponencialidad y las tecnologías exponenciales y cómo van a afectar en el futuro de la humanidad, ¿no? Las tecnologías exponenciales, que me preguntabas, son aquellas que se rigen por un crecimiento, por un desarrollo exponencial. Es decir, si en un año llegan a cierto nivel, al año siguiente no van a duplicar ese nivel y el siguiente otra vez y van a duplicar, van a seguir este crecimiento lineal, sino que van a crecer de forma exponencial multiplicando su avance cada año. Por poner un ejemplo de paradigma exponencial, está la ley de Moore con los transistores en la informática, ¿no? Un microprocesador tiene cada 18 meses el doble de transistores que lo tenía en 18 meses anteriores. Esto provoca que el avance que hay de este año para el siguiente sea el equivalente a lo mejor el que ha habido en los últimos 1000 años, ¿no? Porque vamos a pasar quizá pues de 1 millón de transistores a 2 millones de transistores. Es decir, hemos subido 1 millón en este último periodo y eso es lo que llegar a ese millón nos costó pues a lo mejor los últimos 40. Entonces, la ley de Moore, que por ejemplo se lleva cumpliendo desde hace 40 años, al parecer ahora se está identificando otras tecnologías que también siguen esta ley, ¿no? Exponencial, con incrementos exponenciales, como son, por ejemplo, la relación de producción-precio de un panel fotovoltaico, el desciframiento del genoma humano, la capacidad de transporte y de distancia de un dron, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos estos avances exponenciales realmente están convergiendo y permiten pues que cada vez los avances sean más rápidos y tarden menos tiempo. Cosa que también es normal porque hay otras tecnologías que nos permiten crecimientos exponenciales, por ejemplo, en el acceso, en la capacidad de acceso a Internet de las personas del mundo, ¿no? Realmente ahora mismo está en 2.000 millones de personas en 2015, 2016, y en 2020 será de 5.000 millones. Es decir, en los próximos 5 años se va a conectar más gente a Internet
que en toda la historia de la humanidad. Eso va a hacer que el número de personas que tenga conocimiento de, por ejemplo, Wikipedia, cursos en Coursera, etcétera, y además con banda ancha, que sea enorme. Es decir, el acceso a la información va a estar muy, muy, muy democratizado y eso va a provocar avances pues cada vez más rápidos. Hablemos un poco de cómo aplica todo esto al tema de la salud, porque sé que tanto tú como yo, ¿no?, te interesa mucho el tema de la salud, y justo el otro día veía una entrevista con José Luis Cordeiro, que es también profesor precisamente de la Singularity University, y hablaba sobre algunas predicciones para las próximas décadas, pues esto, en materia de salud a raíz de proyectos basados en estas tecnologías exponenciales. Está también metido otras grandes compañías como Google. Y la verdad que lo que comentaba era alucinante, ¿no? Hablaban del fin de la muerte en los próximos 30 años, de poder guardar toda la información de nuestros cerebros para traspasarla, de telepatía en vez de hablar. ¿Qué opinas de todo esto? La verdad que yo soy un total seguidor de estos temas, ¿no? Y quizá a veces, pues bueno, a mí no me cuesta mucho el pensar en que van a ser verdad. Pero es que realmente cuando ves a gente que tiene tanto conocimiento sobre el tema, ¿no? Ves a neurólogos, ves a premios Nobel de Medicina, ves a gente que estudia inteligencia artificial y que crea robots, pues bueno, van todos orientados a estas mejoras en la salud que al final lo que buscan es la inmortalidad. Y realmente hay muchas aproximaciones a la inmortalidad. Suena así un poco duro, ¿no? Así de primeras, sobre todo cuando lo hablas con la gente, o por ejemplo cuando Iñaki Gabilondo en el vídeo donde entrevista a José Luis Cordeiro, ¿no?, le hace las preguntas y suelta algunos, madre mía, este tío está loco. Pero realmente se está investigando mucho hacia la inmortalidad. Y los pasos que se dan en busca de la inmortalidad realmente producen estos daños colaterales que son la mejora de nuestra salud. Por poner algunos ejemplos. La inmortalidad realmente es un objetivo al que los investigadores están intentando acercar por varias vías. Hay algunas de estas vías son biológicas, ¿no? Pues, oye, vamos a intentar empezar a reparar tejidos para poder, de esta forma, reparar órganos cuando fallen en los humanos, ¿no? Y poder trasplantarlos. De esta forma conseguiremos siempre trasplantar y no moriremos de forma biológica, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de investigaciones ya se hacen pues con células madre, con crecimiento de órganos en laboratorios y demás, al final hacen daños colaterales como que pues, mejoremos investigaciones para el cáncer, o ya tengamos ojos biónicos, o algún tipo de piel sintética, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el futuro irá más allá, y quién sabe, ¿no?, si conseguiremos reparar cada órgano que nos podamos hacer autotrasplantes, ¿no?, de nuestro propio tejido. Luego tiene también otras connotaciones, como son, por ejemplo, ¿no?, la creación de carne artificial mediante células madre, ¿no? Y creas una hamburguesa reproduciendo células del glúteo de una vaca, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes carne que es mucho menos contaminante, porque ya las vacas no tienes que darlas de comer, estas no expulsan gas metano, además eliminas la connotación del matadero, etcétera. Y bueno, pues hay otros tipos de inmortalidad, que es la genética, ¿no? Si ya conseguimos secuenciar el genoma, ya conseguimos mediante correlación de los genomas de mucha gente sacar ciertos datos, como por ejemplo, oye, vamos a ver qué es lo que tienen en común todos los rubios, o todos los que tienen cáncer, o todos los que son altos, o todos los que tienen cierta enfermedad. Si ya vamos detectando estos genomas y mediante técnicas que ya existen mediante virus vectores infectar el genoma humano para modificar este código, pues bueno, ahí empezamos ya con el tema del software genético, ¿no? Al final es tratar el genoma como si fuera software y modificarlo, hacer humanos a medida. Entonces esto se puede hacer o en vida o desde el nacimiento, ¿no? Seleccionando, modificando fetos o modificando humanos ya vivos. Entonces este sería otro acercamiento hacia la inmortalidad, ¿no? La genética. Vamos a crear humanos que sean muy resistentes, que además no tengan enfermedades y que además, bueno, pues podamos hacerlos cuasi inmortales. Sin embargo, ninguna de estas aproximaciones, por ejemplo, evitarían la muerte por accidente, ¿no? Entonces, bueno, la muerte por accidente o este tipo de inmortalidad también tendría otras aproximaciones, como pueden ser la de clones, que también tiene mucha relación con la parte genética o la parte biológica, pero necesitas también, en este caso, si tienes clones, para que seas realmente inmortal, poder traspasar tu cerebro de un recipiente a otro, ¿no? Esto de los recipientes o de los soportes, lo llaman en Singularity, o los expertos lo llaman el wetware, ¿no? Del hardware o el software, el wetware. Se dice que nuestro cuerpo es un wetware y
al final le metemos esta conciencia, conocimiento, ¿no? Y capacidad de procesamiento. Y al final, bueno, pues esta aproximación es la que llamamos digital o más tecnológica, ¿no? Donde si conseguimos hacer lo que llaman el mind uploading o un backup de nuestra mente y conseguimos registrar y guardar todo lo que ha tenido nuestro cerebro durante toda su vida y lo podemos implantar en otro clon, este sería un soporte biológico, o en un hardware, un soporte robótico, pues podríamos hacer también ahí un backup y conseguir la inmortalidad, aunque uno de nuestros cuerpos clones o nuestro primer cuerpo muera. Esto realmente tiene un montón de connotaciones, ¿no? Pero al final es pensar como cuando se nos cae un iPhone al váter, ¿no? Un iPhone está totalmente conectado por Wi-Fi todo el día y sincronizado en el iCloud, en la nube. Con lo cual, aunque se nos caiga en ese momento, tenemos guardado toda la información y si tenemos otro soporte, como otro soporte hardware, como otro iPhone, podemos recuperar todo lo que teníamos. Si nuestro cerebro está conectado por Wi-Fi, con los interfaces muy rápidos, toda la vida a una especie de cloud conciencia, ¿no? Bueno, pues podremos, aunque muramos, pues revertir en otro soporte esta conciencia, este conocimiento y estos pensamientos. Esto todo es muy curioso porque a mucha gente le suena como la reencarnación, ¿no? Y de alguna manera lo es, ¿no? Parece que estamos hablando del budismo, pero realmente hay investigadores que están intentando hacer todo esto, ¿no? De la inmortalidad con diferentes aproximaciones. La verdad que suena, suena increíble, ¿no? Pero como dicen, la ficción de hoy es la ciencia del mañana. Yo creo que todo es posible. De hecho, el otro día había también una entrevista, no me acuerdo de quién era, que hablaba de que esto que comentas, de poder ya hacer ese download o upload, o como lo quieras llamar, del cerebro, se estaba haciendo ya en ratones, que podían como implantarles cierto conocimiento, quitárselo, y en función de eso eran más eficaces a la hora de navegar en un laberinto. En fin, increíble, ¿no? Yo soy optimista sobre el futuro, o sea, creo personalmente, ¿no? Que los plazos quizás van a ser más largos de los que pensamos. Tú sé que opinas diferente, hablábamos antes un poco de esa exponencialidad, pero bueno, desde luego seguiremos atentos y lo que es seguro es que vamos a ver muchas cosas interesantes. Pero bueno, creo que esto es un poquito, le va a sonar un poco lejano a la mayoría de las personas. A mí me gustaría quizás volver al tema de las inversiones. Vale. Y me gustaría que nos contaras un poquito más qué criterios utilizas tú a la hora de invertir. Perfecto. Mira, tanto en la parte porque a veces nos enrollamos mucho en las respuestas porque son realmente apasionantes y tienen muchísimas vertientes. Te voy a pasar luego una serie de fuentes, ¿no? Para que la gente vea tanto ejemplos de cosas que ya se están haciendo que parecen increíbles, como lectura de sueños, reproducción de sueños, implantación de imágenes y lectura de palabras directamente desde la mente de personas, modificaciones genéticas que ya se están haciendo, ojos biónicos y demás. Y así ven un poco la gente ejemplos de todas estas cosas. Tenemos ahí las notas del episodio. Efectivamente. Y en cuanto a criterios de inversión, bueno, pues un poco lo que, digamos, yo he ido evolucionando mucho en estos criterios de inversión, me he equivocado muchísimo, he tenido la suerte, como te he dicho antes, de sobrevivir y de poder seguir trabajando e invirtiendo, pero bueno, una serie de criterios que estoy siguiendo ahora a la hora de invertir son los siguientes. Lo primero es intentar detectar sectores que no tienen futuro. Es decir, intento no invertir, o no tienen futuro, sobre todo a corto o medio plazo. Si voy a hacer una inversión que vaya a ser a largo plazo, pues no la haría en petróleo, no la haría en tecnologías que van a morir, como por ejemplo la conducción de camiones, o no lo haría en servicios de logística tradicionales, o no lo haría en cámaras fotográficas, ¿no? Digamos que existen ciertas profesiones o ciertos sectores que van a morir seguro. Por ejemplo, las plazas de garaje. ¿Tiene sentido que yo haga un portfolio de plazas de garaje a largo plazo y que se lo dé en herencia a mis hijos, cuando es muy probable que haya coches que conducen solos, que además están alimentados por energía solar y que además que esta energía solar además va a ser gratis? Y además hay ya aplicaciones tipo Uber o MyTaxi que al hacer un request de un vehículo llega a tu vehículo en 2 minutos. Pues quizá no tiene mucho sentido que haya garajes, porque a lo mejor los coches van a estar siempre circulando, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de inversiones yo me las planteo y digo, quizá no tiene sentido, ¿no? En el futuro. O, por ejemplo, ¿tiene sentido una inversión en vivienda tradicional cuando ya hay plataformas que te permiten diversificar? Por ejemplo, imagínate que yo quiero comprar
una casa y para alquilarla, ¿no? Y que me dé una rentabilidad. Bueno, pues, para comprar una casa que me dé cierta rentabilidad, por ejemplo, aquí en Madrid, pues es que mínimo me voy a tener que gastar unos 100.000 euros. Si no los tengo, me voy a tener que hipotecar y endeudar. Y además voy a tener que estar alquilándola con el engorro que supone, pagando los impuestos del IBI, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ya hay plataformas que te permiten, por ejemplo, invertir en 20 casas, un cachito, cada una, 5.000 euros, por ejemplo, y que todas ellas te den una cierta rentabilidad. Nuestras plataformas de crowdfunding al final te permiten, por ejemplo, si tú quieres invertir realmente en patrimonio inmobiliario, bueno, pues invertir en patrimonio inmobiliario, como yo llamo, en la nube, muy diversificado en cachitos de 20 casas, y me proporciona una rentabilidad que ya está gestionada y no tengo que hacer nada. Entonces, bueno, las inversiones sobre todo me las planteo sector y si van a tener un futuro o no. En el caso de las startups, que es una de las cosas en las que más me gusta invertir, hay empresas de nueva creación que intentan hacer alguna disrupción en algún sector en concreto, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que hay ahora de economía colaborativa, Sharing Economy, ¿no? Bueno, pues me gusta mucho ver el equipo y lo que han conseguido ya, ¿no? A la hora de implementar una solución, ¿no? Porque a ti te pueden presentar un proyecto que es una idea muy buena, pero al final las ideas, por muy buenas que sean, necesitan de una ejecución también brillante. Entonces, a la hora de invertir, uno de los criterios es qué has conseguido, dime cuál es tu guía, tu plan de negocio, qué es lo que vas a conseguir en el futuro y demuéstrame que lo puedes ir haciendo. Entonces ahora, en vez de invertir de golpe, quizá también invierto por hitos, ¿no? Oye, yo me creo tu idea y veo que ya lo estás ejecutando bien, pero ahora, en vez de darte todo el dinero que me pides, te doy el dinero que necesitas hasta dentro de 3 meses y veo si en 3 meses has cumplido y si lo has cumplido, sigo invirtiendo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todo esto ha sido un poco un aprendizaje de tiempo de inversión, que ya te digo que a veces me ha ido bien y a veces me ha ido mal. Una de las cosas que he visto cuando he invertido en empresas es que el reporte, el análisis y el de nuevo enfocar la situación es esencial. No hay ninguna empresa en la que haya invertido que no reporte que haya ido bien. Es decir, es una cualidad o una condición totalmente necesaria, la analítica y el reporte para conseguir, digamos, llegar a los objetivos. Como dicen, lo que no se mide es difícil mejorarlo, ¿no? Exactamente, totalmente. Y otra cosa, Gonzalo, has mencionado algo que para mí es muy importante, ¿no? Decir, oye, no solo miro el proyecto o el sector, sino miro al equipo, que es un poco lo que he escuchado de varios inversores, aquello de no solo apuestes por el caballo, sino también por el jinete, ¿no? Lo mismo que te decía, ¿qué criterios utilizas para seleccionar una inversión? ¿Qué miras en una persona? Cuando llega alguien con un proyecto nuevo, muchas veces una persona joven, ¿qué atributos estás buscando para decir, oye, esta es una persona en la que merece la pena apostar? Realmente muchas veces es muy difícil, ¿no? Sobre todo si no viene recomendado por nadie o si no lo conoces, dices, ¿cómo voy a medir yo a esta persona, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes que ver un poco el feeling que te da, por supuesto, ¿no? Al hacer una entrevista, pues tú puedes preguntar cosas y ya te da un feeling, pero aún así es insuficiente, ¿no? Porque esta persona pues se puede desmotivar en cualquier momento o puede dejar de lado esto por hacer otra cosa o le puede surgir una barrera que no pueda superar, ¿no? Entonces, equipos que sean un poco multidisciplinares y que se combinen, ¿no? Por ejemplo, pues un ingeniero que sea muy técnico y que sepa desarrollar una tecnología, seguramente va a necesitar a otra persona que le cubra en el área de ventas, porque una misma persona, si desarrolla tecnología y también está muy centrada en clientes, pues es difícil, ¿no? Seguramente va a haber algo en la que coge. Sin embargo, si es un equipo multidisciplinar donde hay una persona que tenga más visión estratégica y que haga ese reporte, seguimiento, análisis y planteamiento de nuevos objetivos, otra persona que sea más técnica, que desarrolle la tecnología y que esté centrada en la mejora continua, ¿no? y el producto, y otra persona que se encargue en vender, bueno, pues esto es un equipo que me parece mucho más equilibrado que otros perfiles que son a lo mejor 3 ingenieros, otras personas de venta que tienen que externalizar algo que además no saben cómo funciona. Esto, por ejemplo. Y luego a la hora de medir si una persona es capaz de conseguir algo o no, y es joven, no tiene un background detrás, yo lo que siempre digo es, bueno, pues plantéame un modelo de negocio o un proyecto con unos hitos y demuéstrame que lo vas cumpliendo. Y podemos plantear a veces, decir, bueno, pues vamos a ver si llegas hasta aquí el mes que viene y el mes que viene te invierno. A ver si es verdad que lo que planteabas lo vas a hacer, ¿no? O sea, y me vas a reportar la capacidad de ejecución, ¿no? Demostrarla de alguna manera, porque al final si no tienes eso, es muy difícil. Claro. Y sobre todo son esas dos cosas. Ok. Oye, en tu caso además creo que tu mensaje es especialmente interesante porque no es algo que estás haciendo y empezando, sino que has tenido éxito, has tenido venta, ¿no? De algunas de tus empresas, inversiones.
¿cómo sabes si ha llegado el momento de vender y si la oferta que te están haciendo es buena? ¿Cómo valoras la compañía? Dices, oye, es el momento de hacer esta transacción. Realmente es complicado también porque normalmente no somos los inversores los que decidimos esto 100%, y menos cuando no eres un inversor líder. Ten en cuenta que yo muchas veces he invertido con otros inversores, somos un grupo de inversores los que tenemos un pequeño porcentaje del proyecto y esa mayoría la controla el emprendedor. A veces sí que he vendido proyectos en los que yo sí que soy el emprendedor y decides vender. Y en este caso, bueno, yo creo que en ambos casos, con la experiencia vas teniendo pues al menos más información para saber si una venta es buena o no. Vas viendo track record que has tenido anteriormente, vas viendo en qué momento está esa empresa, si puede crecer mucho más o no. Y al final, pues todos son cuestiones de múltiplos, ¿no? Dices, bueno, pues esta empresa, ¿cuánto más puede crecer? ¿Y cuánto me dan ahora mismo? ¿Y cuántas veces en ese beneficio está incluido el beneficio que tendría año por año, ¿no? Y a veces dices, bueno, pues si me dan ahora mismo 10 veces lo que ganaría este año, aunque yo vaya a crecer y eso lo consiguiera en 5 años, mira, es una liquidez que puedo tener ya, me quedo tranquilo y puedo empezar otras cosas, ¿no? Y cierro un ciclo. Entonces, bueno, es complicado saberlo. No siempre hay las suficientes ofertas por la compra de una empresa. Es una cosa que ocurre muy esporádicamente. Fíjate todas las empresas que se crean y las pocas que se venden. Y bueno, a veces tampoco es necesario vender para tener un éxito. Un éxito puedes tenerlo porque una empresa vaya muy bien, te genere empleo, esté dando trabajo a la gente y a ti te genere un beneficio colateral que puede ser un dividendo anual o, bueno, una sinergia con otra de tus empresas. Ok, interesante. Oye, mencionabas en tu blog también que, bueno, tu foco de inversión, como nos has explicado, es el mundo digital y vas más allá, decías que quizá los activos físicos no valgan nada dentro de unas décadas. Cuéntanos un poco más de esta idea. Sí, no, esto es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? En este mundo que estamos llegando a escenarios realmente que no son tan lejanos como el que te comentaba antes, ¿no? De coches que se conduzcan solos, con energía gratuita y con dispositivos móviles donde puedas pedirlos en cualquier momento. Bueno, pues esto harían que quizá un activo físico como los garajes pues no sea necesario y no valga nada. Pero igualmente puede pasar con muchas de las cosas que tenemos. Al final, algo normalmente es valioso porque existe escasez, ¿no? Por ejemplo, existe escasez de diamantes y el diamante es caro, ¿no? O existe escasez de petróleo y el petróleo es caro. Sin embargo, a veces la escasez viene dada por la tecnología. Te voy a poner un ejemplo que ocurrió en el siglo, creo que era XVI, XVII, ¿no? Con el aluminio. El aluminio es uno de los elementos más comunes de la corteza terrestre. Sin embargo, la piedra de la que se obtiene, la bauxita, pues es difícil de obtener, ¿no? O era difícil de obtener en este siglo, ¿no? Hasta que no se conoció el proceso. Por eso, en estos siglos, en la antigüedad, el aluminio estaba muy cotizado y era por su escasez, porque era muy difícil de obtener, aunque era muy abundante. Que los nobles, cuando invitaban a los reyes, ellos comían con oro y le dejaban los cubiertos de aluminio, que eran ligeros y brillantes, a los reyes, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que esto ahora lo vemos como una tontería, ¿no? Porque el aluminio es muy fácil de obtener, muy abundante, gracias a la tecnología que lo obtiene de la bauxita. Pues bueno, hay algunos pensadores futuristas como Peter Diamandis que dicen que casi todo en el futuro va a ser muy abundante. Por ejemplo, la energía. La energía ahora mismo es muy limitada, ¿no? Tenemos hasta el petróleo, quemándola y demás. Pero realmente la energía es muy abundante. Lo que pasa es que no podemos obtenerla. En una hora de sol, de radiación solar, se sabe que tendríamos toda la energía que necesita la humanidad en un año. Lo que pasa es que todavía no hemos desarrollado los paneles fotovoltaicos o las tecnologías de convergencia mediante espejos solares para poder sacarlo, ¿no? Pero cada vez vamos a más y el precio del kilovatio hora generado por la energía solar es más barato. Pues seguramente llegaremos en un punto, ¿no? Como esta es una tecnología exponencial, llegaremos a un punto en la que la energía solar sea gratis. Y al igual pasa con el agua. La humanidad ahora mismo vive con un 1% de agua dulce de todo el mundo. Es increíble. Pero ¿esto por qué es? Pues porque no tenemos tecnología realmente para desalar ese agua y para obtener agua dulce. Pero ahora con, por ejemplo, la nanotecnología y con los nanofiltros, podremos realmente coger agua salada y filtrarla, y solo esos filtros sean tan pequeños que solo dejarán pasar las moléculas de agua. Es decir, que tú podrás realmente ir al baño, ir al váter, coger ese agua del váter, filtrarla por estos nanofiltros y solo caen moléculas de agua y beber. Podrás beber agua de tus propias secreciones, ¿no? Entonces, realmente
es la tecnología lo que nos permite pasar de esta escasez a abundancia. Realmente cuando todo es abundante, pues el precio obviamente disminuye. Esto también hace en la comparación con las nanofactorías que se llaman, ¿no? El diamante es muy caro pues porque hay pocos, ¿no? Pero cuando tú puedas coger átomos con nanofactorías y nanopartículas y crear diamantes de la nada, imagínate, ¿no? ¿Cuánto costará eso? O un Ferrari. Un Ferrari es muy caro porque hay que crearlos, o se quedan unos cuantos al año, pero cuando tú puedas, mediante impresoras 3D, crear Ferraris en tu casa. Bueno, digamos que eso también yo creo que tiene que ver, no sé qué opinas tú, al final mucho, tanto los diamantes como los Ferrari, no es tanto el coste de producción o la escasez, sino es al final necesitamos símbolos de estatus, ¿no? Y las tecnologías, el problema que pueden tener es que hacer crecer la brecha entre los ricos y los pobres, ¿no? Y que los que tienen acceso a estas tecnologías pues tengan más capacidad de aprovecharla y haya un gran porcentaje de la población que se quede atrás. ¿Cómo ves tú esto? El tema de la desigualdad, tecnologías. Lo veo justo al contrario de lo que has dicho. Fíjate que ahora mismo un Masái, yo he estado hace poquito en África, en Etiopía, viviendo unos meses, y realmente la gente tiene más teléfonos móviles que acceso a agua, por ejemplo, ahora mismo. La tecnología ahora mismo de teléfonos móviles nos permite un acceso a la información y al conocimiento brutal. Es decir, un Masái o una persona de una tribu en África tiene un smartphone con acceso gratuito a la Wikipedia y a Coursera, que tiene más información que la que tenía, por supuesto, tiene en su mano un dispositivo que tiene más tecnología que cuando el hombre llevó un hombre a la luna, y tiene más, eso es una de las cosas que se dice como broma, ¿no? Un Masái ahora mismo tiene en su mano más acceso a conocimiento, a LinkedIn, a Facebook, a las noticias mundiales, a todos los periódicos, a todos los vídeos de cómo se hacen cosas en el mundo, a la Wikipedia, a Coursera, que tiene cursos de todas las universidades del mundo gratuitos, que la que tenía Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, persona más poderosa del mundo, en el 92, ¿no? Entonces, realmente es que el acceso al conocimiento es algo que es prácticamente gratuito. Entonces, realmente lo veo al contrario, ¿no? Creo que cada vez está democratizando más este acceso, ¿no? Y con proyectos como el de Mark Zuckerberg de Internet.org o Google Loon, ¿no? De dar cobertura mundial mediante globos aerostáticos al mundo, gratuitamente a velocidades de gigas, va a provocar que casi todo el mundo esté conectado. Sí. Por supuesto, muchísimo más que antes, con lo cual al final creo que va a haber mucho menos gap. A ver, yo lo veo por una parte igual. Yo soy totalmente, como te decía, yo soy muy, muy positivo respecto al futuro, pero veo que hace falta ese acceso a información, tenemos que convertirlo en cosas, ¿no? Y al final el conocimiento per se vale relativamente poco si no lo aplicamos. Y veo sobre todo, y es algo que me gustaría también ver contigo ahora, cómo conseguimos que los jóvenes que tienen todas estas tecnologías en la mano, que tienen todas estas oportunidades en la mano, y sin embargo veo un ambiente general como bastante negativo, ¿no? Donde demasiado foco en todo lo que hemos perdido respecto a hasta la generación de nuestros padres en términos de estabilidad laboral, en términos de un trabajo para toda la vida, en términos de un sueldo decente desde el primer día, y pone mucho más énfasis en eso que en todas las posibilidades que ahora estás comentando. ¿Qué mensaje darías tú a todos estos jóvenes que quizás tienen una visión pesimista, donde hablamos de jóvenes, pues eso, con un 50% de desempleo? ¿Qué mensaje les darías? Claro, el problema es que estos jóvenes de los que tú hablas están en España. España, por desgracia, es un país donde esto ocurre porque hemos ido a menos. Hemos ido a menos desde una situación bastante buena, ¿no? El tema es que España, en el periodo 1975-2007, ha sido el país junto a Corea del Sur que más ha crecido del mundo. Y el problema es que no, ¿cómo decirlo? Nos acostumbramos muy fácilmente a lo bueno y en cuanto algo empeora un poco, pues no nos gusta, ¿no? Sin embargo, en China están como locos, porque en China en los últimos 10 años han duplicado su renta per cápita cada 2 años, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están contentísimos de ser de clase media, de tener acceso a Internet, de tener agua potable y demás. Y esto ha afectado, no como los jóvenes en España, que a lo mejor pues, esto nos afecta a 2, 3, 10 millones de jóvenes. En China ha mejorado la calidad de vida y en India, pues a lo mejor entre los dos países juntos, de 1.000 millones de personas. El tema es que, claro, nosotros venimos de tener, fíjate, en 2007 España era un país donde teníamos, que teníamos un índice de paro todavía alto, ¿no? Para otros estándares, estamos en torno al 7,8, que fue el mismo por ciento que hubo en 2007.
pero veníamos de un país donde teníamos unas coberturas sociales que, fíjate, tenemos un paro de mucho tiempo, ¿no? Cosa que casi ninguna sociedad todavía ha alcanzado, de 2 años, ¿no? De 1.000 y pico euros. Teníamos una sanidad gratuita de primer nivel, cosa que casi ningún país ha alcanzado. Teníamos una calidad de vida brutal, un índice de criminalidad muy, muy bajo. Teníamos pues agua al final gratuita, una educación gratuita también muy buena. Realmente alcanzamos un nivel que cuando echas la vista atrás y viajas por otros países dices, es increíble cómo éramos en España en 2007. Era realmente increíble. No sé si recuerdas que superamos a Italia en renta per cápita media y superamos a Canadá en Producto Interior Bruto global, siendo el 8º país más grande del mundo en economía. Entonces, bueno, pues al final, claro, hemos llegado a este punto en el que España va para abajo y nosotros, bueno, pues con esta mentalidad en la que teníamos de que todo iba mejor siempre y que nuestros padres pues lo que nos han enseñado y quizá estábamos un poco cerrados en nuestro propio país, no veíamos estas posibilidades que se abren en todo el mundo y que todo el mundo realmente pues va creciendo y va mejorando su nivel de vida. Pues bueno, nos ha tocado la también peculiaridad de vivir estos 8 últimos años en un país pues como España o como también Grecia le ha pasado, donde hemos ido a peor. Sin embargo, todavía en España tenemos unas cosas que son increíbles, ¿no? Como agua gratuita, sanidad gratuita, seguimos teniendo cobertura y paro, seguimos teniendo un índice de criminalidad que envidia toda Sudamérica, toda América y que envidian muchísimas regiones y tenemos todavía muchísimas cosas que hacer. En España se pueden hacer muchísimas cosas. Podemos aprender inglés, podemos viajar por toda la Unión Europea, podemos viajar como turistas a Estados Unidos, que esto es una cosa que les cuesta muchísimo a los ciudadanos de otros países. A veces el problema es que no tenemos esa perspectiva porque solo conocemos lo nuestro. Por eso viajar, conocer cómo viven en otras sociedades es, yo creo, fundamental para abrir la mente y ser muy agradecidos por lo que tenemos. Una de las cosas que te da al final felicidad es el ser agradecido, ¿no? Y el mirar en perspectiva todo lo que podemos tener. Interesante, buena reflexión, concuerdo contigo en todo, creo que falta mucha perspectiva. Yo, por ejemplo, pues, bueno, igual que tú, he viajado mucho, de hecho llevo 10 años donde casi he pasado mucho más tiempo fuera de España que en España y te da una perspectiva pues muy diferente, ¿no? Muy diferente y creo que necesaria. Mencionabas el tema de felicidad y a mí me gustaría terminar hablando de eso. Lo mencionabas al principio también, de que habías en esos principios, ¿no? En el 2005 lanzado un montón de proyectos, quizá proyectos pues que les veías un potencial pero que no creías realmente en ellos o no eran más allá que proyectos o fichas de Monopoly, ¿no? Como decía Kiyosaki, pues casas que alquilar y simplemente generar unos ingresos pasivos. Y quizás ahora con más perspectiva, más edad, que yo creo que también los valores van cambiando con la edad, pues haces más énfasis, bueno, pues eso, en felicidad, en significado, como lo quieras llamar, ¿no? ¿En qué proyectos te gustaría centrarte más en los próximos años? Quizás más orientado a este tema de un propósito, de una visión más allá del dinero. Totalmente. Mira, totalmente de acuerdo en esto que estás comentando, ¿no? Creo que al final todo es motivación, ¿no? Y la motivación al final pues puede venir por una inspiración, por un trabajo, porque veas cosas. Entonces, bueno, yo en un momento dado tuve mucha motivación por trabajar, por crear activos y por conseguir ese objetivo que tenía de libertad financiera, pero al final, pues llegó un momento en el que perdí la motivación y tuve como una crisis existencial, ¿no? Y decía, bueno, ¿y ahora qué? Al final, una reflexión que hago con algunos amigos es que, bueno, pues vamos escalando niveles de la pirámide de Maslow, ¿no? Bueno, pues una vez que ya tenemos este nivel básico cubierto, bueno, ya tenemos ropa, ya tenemos comida, ya tenemos techo, pues vamos al siguiente, ¿no? Y nos intentamos un trabajo que nos realice con unos ingresos mínimos. Y una vez que ya tenemos esto también cubierto, ya tenemos un trabajo, a lo mejor y conseguimos tener cierta libertad financiera, pues bueno, vamos al siguiente nivel, intentamos tener aceptación, familia, amigos y demás. Pero bueno, aún así, cuando ya tienes también un círculo más o menos en el que pues te va bien, eres afortunado, tienes unas relaciones estables, tienes unas relaciones con amigos enriquecedoras, vas buscando algo más y vas buscando eso que tú llamas mucho en tu blog, ¿no? La búsqueda del propósito y el significado. Y yo creo que ahí es cuando empiezas a indagar mucho en ti mismo y en el autoconocimiento, ¿no? El por qué hago las cosas, qué es lo que yo realmente quiero, qué es lo que realmente da significado para mí. Y al final, bueno, pues esto también puede venir por la inspiración,
porque veas muchas cosas y algo te resuene y vayas teniendo cada vez más respuestas. En mi caso, pues estoy en esa fase, ¿no? Una fase de autoconocimiento donde intento ver qué es la felicidad, qué es el bienestar y qué es lo que me hace más feliz. Hay muchos filósofos, pensadores que le han dado muchas vueltas a esto y al parecer, pues el propósito viene al final siempre dado cuando encuentras que puedes hacer algo con significado que además ayude a mucha gente, ¿no? Y esto, pues puede ser desde crear empleo, desde crear algún avance que mejore la vida de la humanidad o que hagas algún tipo de proyecto humanitario que pueda rescatar o que pueda mejorar también la vida de gente que lo está pasando mal. Pues en mi caso, pues sigo ahí en esta búsqueda entre el autoconocimiento y el buscar qué puedo aportar al mundo. Y bueno, realmente no he llegado al final del camino, creo que quedará todavía mucho tiempo hasta que lo encuentre, pero bueno, soy un buscador de ese sentido. Bueno, creo que ahí está, ¿no? Ahí está el secreto en la búsqueda. Esto no es un destino al que se llega, sino creo que estar en el camino y estar en esa búsqueda es la parte importante. Bueno, Gonzalo, pues oye, me parece súper interesante todo lo que nos has comentado. O sea, una de las cosas que yo intento con Vida Revolucionaria es presentar una realidad diferente, ¿no? O sea, cambiar las percepciones de lo que es posible, que muchas veces están influenciadas únicamente por esos convenios sociales que tú empezaste a desafiar allá por el 2005, como nos comentabas. Y bueno, y después presentarles pues a personas que ejemplifiquen eso, ¿vale? Y tú eres un claro ejemplo de lo que se puede conseguir haciendo las cosas bien. Además de que eres todavía súper joven, por lo que hemos hablado solo de la primera fase de tu vida, seguro que las siguientes fases serán igual de interesantes o más. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y seguimos en contacto, Gonzalo. Muchísimas gracias a ti, Marcos. Muchas gracias por hacer la entrevista y espero que no haya sido demasiado densa. Para nada. Un abrazo, Gonzalo. Un abrazo.